Hola, amigos. Quiero contarles una nueva historia. Disfrútenla. El sabor metálico de la sangre llenaba mi boca mientras yacía al pie de las escaleras del sótano. Sobre mí, Jessica estaba de pie, con las manos aún extendidas. Su rostro era una mezcla de rabia y algo más, tal vez satisfacción. Los pasos de mis padres retumbaban bajando las escaleras. ¿Qué pasó aquí? La voz de mamá fue tajante, pero noté que miraba a Jessica, no a mí. ¿Se cayó?, dijo Jessica rápidamente, retrocediendo. Es muy torpe, ya sabes cómo es. Intenté hablar para decirles que Jessica me había empujado después de que la sorprendí robando dinero de mi cuarto otra vez, pero el dolor en el pecho me dificultaba respirar. Cada bocanada de aire se sentía como cuchillos clavándose en mis costillas. No me caí, logré decir jadeando. Me empujó. «Tengo que detener esto», me interrumpió papá. «No necesitamos tus acusaciones dramáticas ahora mismo. Soy Emma Mitchell. Tengo 24 años y todavía vivo en la casa de mis padres mientras termino mi residencia médica. Jessica, mi hermana de 26 años, regresó a vivir con nosotros hace 6 meses tras su tercer intento fallido en la universidad. Desde entonces, la tensión entre nosotras escaló de comentarios sarcásticos a algo más oscuro. Mamá me ayudó a sentarme, y no pude evitar soltar un llanto de dolor. «Creo que debemos llevarla al hospital», dijo, con preocupación en la voz. «No hay hospitales», sentenció papá. «Lo manejaremos en casa, como siempre, como siempre». Esas palabras resonaban en mi mente, recordándome todos los accidentes que se habían ocultado con ellas a lo largo de los años. La muñeca torcida cuando Jessica me lanzó un libro mientras estudiaba. La conmoción cuando accidentalmente me abrió una puerta en la cara. Cada vez, mis padres encontraban la forma de arreglarlo en casa para mantener la imagen familiar intacta. Pero esta vez se sentía diferente. El dolor era peor y apenas podía respirar. «Necesita un doctor», insistió mamá, con la mano sobre mi hombro. «Está bien», replicó papá, «pero Emma, sabes qué decir, ¿verdad? Te caíste, eres torpe». Fin de la historia. Jessica sonrió con suficiencia detrás de ellos, sabiendo que otra vez se saldría con la suya. Siempre lo hacía. La hija perfecta no podía hacer nada malo para mis padres. Su violencia siempre se explicaba como accidentes, malentendidos o culpa mía. La sala de urgencias estaba llena esa noche. Mientras esperábamos, papá no dejaba de ensayar conmigo la historia. «Llevabas ropa bajando las escaleras. Te tropezaste con un escalón. Accidente simple». La doctora Sara Martínez no era como nuestro médico de familia, que siempre aceptaba las explicaciones de mis padres sin cuestionar. Me miró directamente, no a mi familia, cuando preguntó qué había pasado. «Me caí por las escaleras», dije automáticamente. La mentira ensayada sabía amarga en mi boca. Los ojos de la doctora Martínez se entrecerraron un poco. Miró a mi familia, luego a mí. «Quisiera examinar a Emma en privado», dijo con firmeza. «No es necesario», empezó papá. Pero la doctora lo interrumpió. «Es política del hospital para casos de trauma. Por favor, esperen afuera». Cuando se fueron, me ayudó a subir a la camilla. «Ahora», dijo en voz baja, «¿por qué no me cuentas qué pasó realmente?» Algo en su tono, la preocupación genuina en sus ojos, me hizo querer contarle todo, pero años de condicionamiento me frenaron. «Te dije que me caí». «Emma», dijo con suavidad, «llevo 15 años siendo doctora de urgencias. Sé cómo se ven las lesiones por caídas, estos moretones en tus brazos, las marcas de agarre. Alguien te sostuvo antes de que cayeras». Las lágrimas me brotaron, pero me quedé callada. «Vamos a hacer unas radiografías», dijo sin presionar. «Luego hablamos». Las radiografías mostraron 3 costillas fracturadas y una fractura en la muñeca, pero eso no fue lo que hizo que el rostro de la doctora Martínez se oscureciera con preocupación. Señaló marcas más viejas en las imágenes, fracturas en proceso de sanación que yo ni siquiera conocía. «Emma», dijo, «estas radiografías cuentan una historia, una que no coincide con accidentes simples o torpeza. Hay un patrón aquí, y como reportera obligatoria, debo denunciar sospechas de abuso». Mi corazón empezó a acelerarse. «No, por favor», supliqué, «no entiendes. Mi familia, tu familia», ella me interrumpió con suavidad, «ha estado encubriendo abusos. Estas lesiones son de meses, tal vez años. Eres residente médica, Emma, ¿sabes lo que veo aquí?». Tenía razón. Viendo las radiografías con mi entrenamiento, podía ver la verdad que había negado, las fracturas viejas, el patrón de lesiones, todo estaba ahí en blanco y negro. «Necesito hacer unas llamadas», dijo la doctora Martínez poniéndose de pie. «¿Estás segura aquí, Emma? Tenemos seguridad y tu familia no puede llevarte a casa contra indicación médica». Cuando salió,
Escuché la voz de mi padre en el pasillo, exigiendo saber qué tardábamos tanto. Por primera vez, en lugar de sentir miedo ante su enojo, sentí otra cosa, esperanza. Las radiografías habían hablado la verdad que yo nunca pude, y ahora, alguien finalmente escuchaba. Las horas siguientes pasaron en un torbellino. La seguridad del hospital se quedó afuera de mi habitación mientras la doctora Martínez hacía sus llamadas. Escuchaba a mi padre alzar la voz, a mi madre intentando calmarlo y a Jessica llorando dramáticamente que yo inventaba historias para hacerle daño. Pero las radiografías no mentían. La doctora Martínez había llamado a una especialista, la doctora Thompson, experta en documentar casos de abuso. Juntas me explicaron cada lesión que mostraban las imágenes. Estas fracturas pequeñas, señaló la doctora Thompson, son defensas típicas de alguien que intenta protegerse durante una caída o, más probable, un ataque. Mis manos temblaban mientras veía evidencia de años de abuso documentados en blanco y negro. ¿Cómo me había convencido de que eran accidentes? ¿Cómo permití que me hicieran creer que solo era torpe? Llegó una detective de policía, Laura Bennett, para tomar mi declaración. Tenía ojos amables, pero una actitud firme que me hizo sentir más segura. Tómate tu tiempo, dijo, preparando un grabador. Empieza desde el principio. Así lo hice. Le conté sobre crecer con Jessica, como los accidentes empezaron siendo pequeños, un empujón aquí, una caída allá, como mis padres siempre se ponían de su lado, ponían excusas, me decían que no la provocara, como con los años se volvió una situación de miedo constante en mi propia casa. ¿Por qué no te fuiste?, preguntó la detective Bennett con suavidad. Por la residencia, expliqué. Vivir en casa era lo único que podía pagar, y para mi familia. Pensaba que si me esforzaba más, si fuera mejor, todo cambiaría. Eso querían que pensaras, dijo con firmeza, pero no eres responsable de sus acciones. Un golpe suave interrumpió la entrevista. La doctora Martínez entró con más radiografías. Emma, dijo, encontramos algo más. La tomografía muestra evidencia de una conmoción cerebral previa que nunca recibió tratamiento médico adecuado. ¿Cuándo pasó eso? Hace 3 meses, susurré. Jessica me lanzó un libro cuando me negué a darle dinero. Mamá dijo que solo necesitaba descansar. La detective Bennett anotaba rápido. Necesitaremos documentar todo esto. De repente, hubo alboroto en el pasillo. La voz de Jessica se elevó. No pueden impedir que vea a mi hermana. Esto es ridículo. Emma, di la verdad. El guardia de seguridad bloqueó la puerta cuando Jessica intentó pasar. Nuestras miradas se cruzaron y por primera vez vi algo en ella que nunca antes había visto, miedo. Sabía que el juego se había terminado. Las radiografías habían descubierto cada mentira, cada accidente, cada ataque encubierto. Mis padres no podían tapar esto con excusas sobre mi torpeza o acusaciones de buscar atención. Señorita Mitchell, llamó la detective Bennett a Jessica. Le sugiero que se retire o agregaremos intento de obstrucción a la justicia a sus cargos. El rostro de Jessica se descompuso. Pero no fue, no quise, miró desesperada a nuestros padres. Pero ellos estaban ocupados en sus propios problemas. Papá discutía con la administración del hospital y mamá lloraba en silencio. La doctora Martínez se sentó a mi lado, su presencia tranquilizadora. Emma, queremos que te quedes bajo observación esta noche. También vamos a coordinar que hables con una consejera. ¿Qué sigue ahora?, pregunté, mirando entre ella y la detective Bennett. Ahora, dijo la detective, armamos un caso. Las radiografías son evidencia clara de abuso continuo. Junto con tu declaración y la documentación del hospital, tenemos suficientes pruebas para proceder. ¿Acusaciones? Mi voz tembló. Contra Jessica y posiblemente tus padres, por no protegerte y por encubrir los abusos. Tenían la obligación legal de prevenir el daño y buscar atención médica para tus lesiones. Era surrealista. Durante años viví con miedo, creyendo que no tenía opciones, ni voz, ni pruebas. Ahora, gracias a una doctora que no quiso mirar hacia otro lado, todo estaba cambiando. No tienes que decidir todo ahora, me aseguró la doctora Martínez. Concéntrate en sanar. Podemos ayudarte a encontrar un lugar seguro para vivir una vez que te den de alta. Tengo una amiga, dije, pensando en Sara, mi mejor amiga de la escuela de medicina. Ella llevaba meses insistiendo en que me mudara con ella. La detective Bennett sintió aprobando. Eso es bueno, necesitarás un sistema de apoyo. Cuando salieron de mi cuarto, aún escuchaba a mi familia en el pasillo, pero por primera vez sus voces no me llenaban de terror. Las radiografías me habían dado algo que nunca antes tuve, pruebas de que no estaba loca, torpe ni inventando cosas, pruebas que no podían ocultar ni explicar. Saqué mi teléfono y le escribí a Sara.
¿Recuerdas esa habitación que me ofreciste? ¿Todavía está disponible? Su respuesta fue inmediata. Siempre. Por el tiempo que necesites. ¿Quieres contarme qué pasa? Vi las radiografías aún en la luz y respondí. Es una historia larga, pero por fin me voy. 6 meses después, estaba en la cocina de Sara preparando café antes de mi turno en el hospital. El periódico en la mesa llamó mi atención, especialmente el pequeño titular sobre la sentencia de Jessica. Había recibido 2 años de libertad condicional, terapia obligatoria y una orden de restricción que la mantenía alejada de mí. Mis padres también enfrentaron consecuencias. Papá perdió su puesto en el consejo del hospital cuando se descubrieron los encubrimientos y la reputación social de mamá en nuestra pequeña comunidad se derrumbó al difundirse la verdad. Ambos aceptaron acuerdos: libertad condicional, servicio comunitario y terapia obligatoria. ¿Estás bien?, preguntó Sara al entrar a la cocina. Había sido mi apoyo durante todo el juicio, las sesiones de terapia, las noches en que los recuerdos me mantenían despierta. Sí, dije, sorprendiéndome de que realmente lo sintiera. Estoy bien. Mi teléfono vibró, un mensaje de la doctora Martínez. Se había convertido en una mentora, ayudándome a navegar mi carrera médica y mi proceso de sanación. ¿Lista para tu presentación hoy? Iba a dar una charla a nuevos residentes sobre cómo identificar señales de abuso y la importancia de hablar. Mis propias radiografías, con permiso, serían parte de la presentación. Sabes, dijo Sara, observándome juntar mis cosas, estoy muy orgullosa de ti, no solo por salir de esa situación, sino por usar tu experiencia para ayudar a otros. Tenía razón. En los meses desde aquella noche en urgencias, encontré mi voz de maneras que nunca imaginé. Ayudé a desarrollar nuevos protocolos para el departamento de emergencias del hospital, facilitando que el personal identifique y reporte casos sospechosos de abuso. En el estacionamiento del hospital, me encontré con Jessica, no por accidente. Sabía que me esperaba. Emma, me llamó, permaneciendo fuera de la distancia que marca la orden de restricción. Por favor, ¿podemos hablar? La miré bien. Se veía más pequeña, menos amenazante. La terapia al parecer estaba funcionando. Supe por amigos de la familia que le diagnosticaron varios problemas de salud mental y finalmente estaba recibiendo tratamiento. No puedo, dije firme. Sabes que hay una orden de restricción. Lo sé, interrumpió. Solo que recibí tu carta. Le había escrito el mes pasado, como parte de mi propio proceso terapéutico, no para perdonar o olvidar, sino para reconocer nuestra historia y expresar esperanza de que recibiera ayuda. Lo siento, dijo con la voz quebrada. Sé que no es suficiente, pero lo siento. La terapia me está ayudando a entender lo que hice, por qué lo hice y cuánto te lastimé. Me alegra que estés recibiendo ayuda, respondí, y lo decía en serio, pero necesito que respetes mis límites ahora. Ella asintió, secándose las lágrimas. Entiendo, solo quería que supieras que eres muy valiente, Emma, más valiente de lo que yo fui nunca. Mientras se alejaba, sentí un peso que se levantaba de mis hombros. Sus palabras no arreglaban nada, pero reconocían algo importante. Yo no era la débil, nunca lo fui. En la sala de conferencias del hospital preparé mi presentación. La doctora Martínez estaba en primera fila, dándome un gesto de ánimo. La sala se llenó de residentes, sus rostros ansiosos e inseguros, recordándome a mí misma no hace mucho. Hace 6 meses empecé mostrando la primera radiografía. Yo era la paciente, no la doctora. Estas imágenes cuentan una historia, no solo de abuso, sino de silencio, de encubrimientos, de cómo la dinámica familiar puede normalizar la violencia. Pasé las imágenes explicando cada lesión, cada oportunidad perdida de intervención. Los profesionales médicos somos a menudo la primera línea de defensa, a veces los únicos que pueden hablar por quienes han sido silenciados. Después de la presentación, una residente joven se me acercó, con las manos temblorosas. Doctora, Michei, dijo en voz baja. Su historia me ayudó a entender algo sobre una de mis pacientes. Confía en tus instintos, le dije. Haz lo que yo hubiera querido que alguien hiciera por mí antes. Esa noche, regresé a la casa de Sara, mi casa ahora, sintiendo un cansancio profundo pero también plenitud. En el buzón había una carta de mis padres. Habían estado escribiendo regularmente, intentando enmendarse. A veces leía sus cartas, a veces no. Hoy decidí abrirla. Querida Emma, escribió mamá. Vimos tu entrevista en las noticias locales sobre los nuevos protocolos para prevenir abusos en el hospital. Lamentamos profundamente no haberte protegido cuando más nos necesitabas. Tu valentía al hablar nos ha obligado a enfrentar nuestras propias fallas. Doblé la carta, dejando el resto para después. Su culpa, su arrepentimiento.
ya no eran mi carga. Estaba construyendo una vida nueva, una donde mi voz importaba, donde mi experiencia podía ayudar a otros, donde la verdad no tenía que permanecer oculta. Las radiografías que expusieron los secretos de mi familia ahora estaban en mi oficina, no como recordatorio de trauma, sino como testimonio de supervivencia. Hablaban más fuerte que cualquier mentira, rompían años de silencio y me devolvían algo que había perdido hace mucho, mi poder. Sara había dejado la cena en el horno y una nota en la mesa. Recuerda, ya no solo sobrevives, ahora vives plenamente. Mirando mi nueva vida, sonreí, tenía razón. Las radiografías habían hablado la verdad.